Cada año el mundo aplaude a quienes han entregado su vida por la paz. Rigoberta Menchú, Pérez Esquivel, Mandela, Martin Luther King, Arafat, Kofi Annan, Malala, Carter. Gente que detuvo guerras, que salvó vidas, que arriesgó su pellejo por algo más grande que su nombre. Pero en 2025 el Comité Nobel decidió sorprender al mundo, o tal vez, dejarnos claro que la política internacional ya no se trata de paz, sino de propaganda. Porque el Premio Nobel de la Paz fue entregado a María Corina Machado. Una mujer con vínculos empresariales, políticos y familiares que siempre estuvieron lejos, muy lejos de las luchas democráticas o pacíficas de Venezuela. ¿Qué hizo ella por la paz? ¿Qué barrio salvó? ¿Qué guerra evitó? ¿A quién reconcilió? Algunos de los laureados por el Premio Nobel de la Paz recientemente han sido: 2021, Muratov, opositor a Putin; 2022, Bialyatsky, opositor a Bielorrusia; 2023, Narges Mohammadi, opositora a Irán; 2025, María Corina Machado, opositora a Venezuela. ¿Coincidencia? ¿Casualidad cósmica? ¿O un mensaje político disfrazado de premio humanitario? El patrón es evidente. En 4 años seguidos, el Nobel no fue otorgado para un luchador de la paz, sino para premiar la lucha contra gobiernos que incomodan a Occidente. Y aquí es donde comienza nuestra historia, porque mientras los anteriores galardonados pueden debatirse entre méritos o polémicas, María Corina Machado no ha hecho nada, absolutamente nada por la paz en Venezuela. Todo arranca antes de Súmate, antes de los discursos, antes de las cámaras, mientras Venezuela era sacudida por un golpe de Estado, mientras el país ardía. María Corina Machado participaba en la proclamación del gobierno de facto de Pedro Carmona Estanga. ¿Te suena a paz? ¿A transición democrática? Mientras Chávez regresaba pidiendo calma y reconciliación. Pues invoquemos a Cristo, a Dios, nuestro Señor, y llenémonos de paz. Hace falta mucha paz espiritual en este momento para todo el país, para todos los sectores. Hago un llamado a la paz, hago un llamado a la calma, hago un llamado a la racionalidad de todos. Hago un llamado a que volvamos a la reunión del país. Estos acontecimientos que trajeron sangre y dolor son, sin embargo, y deben ser una gigantesca lección para todos nosotros. Machado ya había escogido otro camino, el camino de la confrontación permanente. En 2002 nace Súmate, una organización supuestamente dedicada a la defensa de los derechos electorales, pero lo que vino después dista mucho de ser una ONG neutral. Súmate se convirtió en el epicentro del intento opositor por activar un referéndum revocatorio, lo cual permitía la Constitución, pero también se convirtió en el centro de múltiples escándalos, financiamientos dudosos y operaciones coordinadas con actores extranjeros. Recuerdo que ellos salieron a recoger firmas un día, con el apoyo de todos los medios, y decían: las firmas son vinculantes, fulminantes, de no sé qué cosa. El firmazo 1, el firmazo 2 y el reafirmazo. Y de esos firmazos, bueno, después ellos se encargaron de publicar las listas. Ellos mismos, la derecha, publicó las listas y le echó la culpa a nuestro querido compañero, que en paz descanse y Dios los tenga en su gloria, Luis Tascón, que en paz descanse. Batallador de muchas horas y de siempre. Luis Tascón, lo recordamos aquí, le enviamos un saludo a toda su familia, a su hija, a todos sus compañeros y compañeras. La famosa lista Tascón, ¿se acuerdan? Que ellos mismos la publicaron. La Magnicida Machado la publicó. Magnicida Machado la publicó, recuerda. Y su empresa Súmate. Con lo cual, bastantes millones de dólares se metió del gobierno de los Estados Unidos la Magnicida Machado. Esa reunión no fue un café, no fue una casualidad y no fue por la paz. Fue el inicio formal de una alianza política y estratégica con los Estados Unidos, con todas las consecuencias que eso implica para un país con recursos estratégicos como Venezuela. Entreguismo, confrontación, presión internacional hacia el país, desestabilización, el combo completo.
La historia reciente ha estado marcada por actos violentos, llamados a la calle, declaraciones incendiarias, y un episodio que parece menor, pero lo dice todo. Sieg le mintió a su propia madre sobre un atentado falso. ¿Para qué? ¿Para generar lástima, victimización, manipulación emocional? El hecho más relevante en la historia política de María Corina Machado fue el momento en el que intentó agredir verbalmente a Hugo Chávez en cadena nacional. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, es robar? No fue un gesto democrático, no fue valentía, fue su verdadera esencia asomándose. Confrontación, provocación y cero disposición al diálogo. Mientras Hugo Chávez respondió de manera caballerosa, respetuosa y con una jocosidad que trascendería a la historia. Yo primero le sugiero que gane las primarias, ¿verdad? Gane usted las primarias. Es lo primero que tiene que hacer, porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Está fuera de ranking. Sí, este es el historial de una mujer belicista que ha sido derrotada innumerables veces por el pueblo y por la propia historia de la República Bolivariana de Venezuela. La conspiración interna, su guerra contra su propia oposición. Enrique Capriles, que ha tomado algunas posiciones firmes, pero que al retractarse aquel miércoles 17 nos dio una terrible señal. Si tú dices que te robaron la elección, tú eres el presidente electo, ¿no? Si tú eres el presidente electo, o actúas como tal, ahora, ¿qué hago con Ramón Rivera? driblarlo como hacen en el fútbol. Yo creo que yo podría ganar tiempo, pero no veo, o sea, avanzando mi cosa, pero yo no veo fácilmente que yo pueda mantener una estructura totalmente paralela y que Ramón Guillermo la tome, porque le ve como, porque además él tiene una capacidad de chantaje enorme. ¿Por qué? Porque no quiero aparecer como que yo estoy socavando, conspirando contra Enrique, no quiero. Porque fue rey. Contra Enrique Capriles. Contra Enrique. En 2013, se filtró el audio que dejó en evidencia el verdadero rostro de María Corina Machado. No diálogo, no política, no paz, sino conspiración, división y un proyecto personal sostenido por la violencia. Junto al historiador Germán Carrera Damas, referente intelectual de la ultraderecha, Machado urdió un plan para destruir políticamente a Enrique Capriles y a Ramón Guillermo Aveledo, líderes opositores que, aunque adversarios del chavismo, apostaban por el diálogo. Sí, ella no solo confrontaba al gobierno, también atacaba a su propia gente, porque en su juego político solo había dos posiciones, estar con ella o ser eliminado. Ahí nace la María Corina que conocemos hoy, la que no cree en acuerdos, la que desprecia cualquier mesa de negociación, la que apuesta todo a la violencia, la injerencia y la fuerza bruta. La violencia en las calles, muertos, fuego y un país al borde del colapso. 2014 fue el año en que la política venezolana tocó uno de sus puntos más dolorosos, y María Corina Machado estuvo ahí, en primera fila. La salida no fue una protesta, fue un plan, una estrategia para incendiar el país. Calles cerradas, incendios, ataques a instituciones públicas, persecución a trabajadores, linchamientos, incluso personas quemadas. Pero cuando en la Asamblea Nacional le pidieron explicaciones por los muertos, heridos y destrucción, María Corina no enfrentó nada, no habló, no dio la cara, solo tomó su cartera y huyó. Esa imagen quedó para la historia. Mientras el país ardía, su líder por la paz salía corriendo. Pero María Corina no iba a detenerse ahí. Si no podía tumbar al gobierno desde las calles, lo intentaría desde afuera. Y lo más seguro es que rechacen el punto del orden del día que ha solicitado Panamá, lo cual posiblemente nos obligue a otorgar nuestra silla, nuestro puesto, nuestra curul, para que la diputada pueda expresar su criterio en torno a la situación de Venezuela en el seno de la OEA. Hoy se ha cruzado una línea roja. Y esto es insostenible. Y cuando es cuestión de libertad, la indiferencia es complicidad.
Desde el inicio, Venezuela y sus aliados en la OEA trataron de impedir que la voz de María Corina Machado fuera escuchada en el mundo desde el seno de la organización. En la OEA usurpó la silla del embajador de Panamá para solicitar públicamente la activación del TIAR, un tratado de defensa militar continental. En otras palabras, pidió una invasión armada contra su propio país. La comunidad internacional no cayó en su juego. La dejaron hablar solo unos minutos, y luego, silencio, su plan guerrerista volvió a fracasar. Pero para ella, cada fracaso solo era una señal de que debía buscar aliados aún más radicales. Desde 2013, María Corina insistió ante distintos gobiernos, Panamá, Colombia, Argentina, Brasil, Bush, Obama, pidiendo acciones, presiones e incluso intervención militar contra Venezuela, pero nada se compara con lo que hizo el 5 de diciembre de 2018, una carta abierta a Benjamín Netanyahu pidiendo su intervención directa en Venezuela, apelando a su larga experiencia que el mundo entero reconoce hoy como parte del genocidio contra Palestina. Esa carta no fue un error, fue la confirmación de una alianza política, ideológica y estratégica con uno de los gobiernos más belicistas del planeta. Netanyahu la ha celebrado, respaldado y felicitado en múltiples ocasiones, incluyendo por el Nobel 2025, porque, para él, Machado no es una pacifista, es una aliada. Mientras Chávez rompía relaciones con Israel en defensa del pueblo palestino, María Corina prometía que, una vez en el poder, haría de Venezuela un socio comercial privilegiado del mismo Estado que hoy enfrenta acusaciones de crímenes de guerra. ¿Este es el perfil de una Nobel de la Paz? ¿O el de una figura que ha apostado toda su vida a la confrontación, la violencia y la intervención extranjera? Lo que viene a continuación revela la verdadera razón por la que su premio nunca fue por la paz, sino por la política. 2019. Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional. Venezuela vuelve a vivir un episodio que parecía sacado de 2002, pero peor. Juan Guaidó se autoproclama presidente interino, sin elecciones, sin mandato popular, sin constitución. Una copia barata del golpe de Pedro Carmona Estanga, pero con un ingrediente extra, el respaldo artificial de más de 60 gobiernos extranjeros. Europa lo aplaudió, Washington lo paseó, y los grandes medios lo coronaron como héroe. Pero dentro de Venezuela, nada cambió. Detrás de Guaidó, como siempre, estaba ella, María Corina Machado, celosa, exigente y convencida de que esta vez sí caería Nicolás Maduro. Pero la historia volvió a repetirse: caos, violencia, bloqueo, sanciones y cero resultados. Al presidente interino le quedan 120 días para hacer lo que no se hizo en 17 meses. El país también tiene muy claro que estos criminales no salen con votos. Por eso, a los venezolanos les digo, mi posición es enfrentar cada maniobra de distracción, aunque se disfrace de unidad. Y eso es lo que haré. Cuando el plan fracasó, como todos sus planes, María Corina hizo lo que siempre hace: abandonó a sus aliados. Unidad, compañerismo, estrategia, conceptos que no existen en el diccionario político de Machado. Pero mientras la oposición se caía a pedazos, ella no perdía el tiempo. Citgo se entregó ilegalmente en manos de ese interinato, y ahí apareció María Corina, moviendo hilos, financiando viajes, campañas y estructuras paralelas. Miles de dólares circularon entre ONG, agencias internacionales y actores políticos, bajo la excusa de ayuda, mientras millones de venezolanos huían del país. Coyotes financiados, migrantes usados como carne de cañón para justificar sanciones, acuerdos turbios, cuentas que nadie mostró. ¿Esto es paz o negocio? 2023. La oposición decide hacer primarias, una oportunidad para reorganizarse, pero también una oportunidad para que Súmate volviera a hacer lo que siempre hace. María Corina lanzó una campaña basada en odio y revancha, pero había un pequeño gran detalle: estaba inhabilitada. Aún así participó, y el comité electoral permitió todo, sin auditoría, sin cuadernos, sin centros claros, un proceso denunciado por fraude, por sus propios compañeros,
Pero para ella el objetivo no era competir, era demostrar poder. Aisló a líderes regionales, humilló a compañeros, y destruyó lo poco que quedaba de unidad opositora. Como estaba inhabilitada, buscó un sustituto, y escogió a Edmundo González Urrutia, pero aún teniendo un candidato habilitado, María Corina decidió no compartir protagonismo. Frases como "vamos a cobrar", hasta el final, el último round, construyeron una narrativa de confrontación, no de paz. El día después de las elecciones, 29 de julio de 2024, su verdadera estructura salió a la luz. María Corina Machado no construyó una estructura electoral, construyó una estructura violenta. Voy por usted, voy por ti, Nicolás Maduro, voy por ti, Reverol, voy por ti, Diosdado Cabello, todos los que quieran salir para el frente, señores. Son ustedes, somos nosotros. Ya, y es por esto que yo hago un llamado a todos los causas de la barriada de Caracas, a organizarnos, señores, y a acabar con esta vaina una vez por todas. Coordinó acciones con grupos de delincuencia organizada como el Coqui y Vilexis, dos de los criminales más conocidos del país. El resultado fue devastador. Ataques a líderes comunitarios, casas quemadas, amenazas, y 24 personas asesinadas en los días posteriores a la elección. Cirila Gil, mujer del estado Bolívar, fue asesinada brutalmente de 45 puñaladas por un joven de 13 años, luego de semanas de guerra psicológica financiada en redes sociales. ¿Esa es la paz que profesa María Corina Machado? Hoy, mientras hace declaraciones vacías en medios extranjeros, repite lo mismo, que Maduro tiene las horas contadas, que espera ser presidenta para que Estados Unidos e Israel tengan su V energético. Absolutamente. Del 12 de abril de 2002 al 10 de octubre de 2025 han pasado 8.583 días, aproximadamente 23 años, y en ninguno de esos días María Corina Machado ha construido paz. No ha defendido el diálogo, no ha promovido el desarme, no ha protegido a comunidades, no ha evitado violencia, no ha frenado intervenciones, no ha unido a ningún ciudadano, solo ha participado en golpes de Estado, conspiraciones, fraudes electorales, entreguismo, intervenciones militares, alianzas con delincuentes y genocidas, violencia política y muerte. El premio Nobel nació del sueño de Alfred Nobel, la reconciliación entre naciones, el perdón, el fin de la guerra. El Comité del Nobel de la Paz, en 2025, ignoró esto, eligió política en vez de paz, y al premiar a María Corina Machado, apagó la esencia del Nobel de la Paz. Bueno, la realidad se volvió más oscura luego del 3 de enero de 2026, cuando un bombardeo sobre el territorio venezolano fue perpetrado por Estados Unidos y secuestraron al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores. Y es que de acuerdo a un documento citado por el Wall Street Journal, el apoyo explícito de María Corina Machado a la remoción de Maduro ayudó a justificar legalmente esa acción que cobró la vida de más de 100 víctimas. No fue un llamado al diálogo, no fue una petición de paz. Mientras millones de venezolanos éramos atacados en nuestra casa, ella veía una oportunidad, un momento para forzar el cambio desde afuera, con apoyo extranjero. Eso no es democracia, eso es pedirle a otro país que venga a tomar el poder por ti. Recordemos que el 13 de enero de 2026, María Corina Machado estuvo en el Vaticano, una gira de manipulación simbólica, acompañada por apariciones mediáticas que buscaban legitimar su figura como puente de paz. Parece que Donald Trump la invitó a almorzar y ya muchos interpretan, no un gesto de diplomacia, sino un intento desesperado por reforzar su conexión política con el poder estadounidense. Oh, I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within or the respect within the country. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect. Porque incluso quien la recibe en Washington dice que no está lista. En Caracas, mientras el proceso de excarcelación avanza como medida humanitaria
humanitaria del gobierno nacional, la atención de María Corina no estaba en los ciudadanos, sino en su propia agenda externa. Y así más nunca habló de este tema. La controversia alcanzó un nuevo punto cuando María Corina Machado afirmó públicamente que deseaba traspasar o compartir el Premio Nobel de la Paz con Donald Trump. Pero esta vez, la respuesta no vino de Caracas, vino de Noruega. El Comité Noruego del Premio Nobel aclaró oficialmente que el Premio Nobel de la Paz no puede ser transferido, compartido ni cedido, bajo ninguna circunstancia. El Nobel es personal, intransferible y responde exclusivamente a los méritos del galardonado. Ni siquiera el propio Comité del Nobel avala la operación política que María Corina Machado intentó construir con su premio. El Premio Nobel de la Paz nació para honrar a quienes apagaron guerras, no para quienes aprendieron a administrarlas. Mientras Venezuela recuerda a Bolívar y su último deseo fue que cesara la guerra, María Corina Machado esperó señales, pero las señales nunca fueron de paz, fueron de confrontación, de sanción, de asfixia, de violencia. En más de 2 décadas de vida política, María Corina Machado no construyó un solo puente, solo dinamitó caminos, y cuando finalmente le entregaron un premio que habla de paz, intentó entregárselo a otro. Definitivamente la paz no se compra en el supermercado, y aquí te dejamos sobradas razones para comprender que quien necesita la guerra para llegar al poder, no sabe gobernar en paz. La paz no se premia con guerra.